Saludos a todos los participantes de Hispanoamérica. Eh, en esta oportunidad vamos a abordar la simulación del caso clínico correspondiente al módulo 5. Yo soy Eduardo Gotlier, especialista en nefrología medio interno por la Universidad de Buenos Aires, actualmente facultativo especialista de área de nefrología en el Hospital Comarcal de la Serranía de Ronda, en la provincia de Málaga, en España. En esta oportunidad vamos a hablar de un caso real, una mujer de 67 años con antecedentes de hipertensión arterial de 20 años de evolución, una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular en anticoagulación directa, luego lo vamos a ver, una dislipemia mixta, hiperuricemia sin crisis gotosas, enfermedad vascular periférica, un síndrome de apnea y hipopnea del sueño, hipotiroidismo, obesidad grado 1, una ex tabaquista y con un consumo social de alcohol diario. Esta señora fue referida a la consulta desde atención primaria por un hallazgo de analítica con una creatina de 1,75 miligramos por decilitro y una tasa de filtrado de glomerular estimado de 29 mililitros minuto. Tenemos la posibilidad de revisar los datos de laboratorio previos y observamos que la paciente presentaba una creatina de 1,30 miligramos decilitro desde hace 4 años, con un sedimento urinario inactivo, aunque en alguno de esos parámetros de laboratorio se encontró una microalbuminuria aislada de 10 miligramos por litro. La paciente desconoce tener problemas renales, nunca le han informado sobre eso, prefiere tener edemas en ambos tobillos, tiene una disuria habitual y realiza tratamientos ambulatorios con antibióticos sin registrar urocultivos. Tampoco ella sabe qué antibióticos se han utilizado. Refiere también debilidad muscular, artralgias, alteraciones visuales y problemas de cicatrización de heridas en los pies. No realiza controles domiciliarios de tensión arterial. En ocasiones refiere olvidar la toma de la medicación que está prescripta y no es una mujer de ingesta de líquidos en general y no realiza ningún tipo de dieta específica. Al examen físico tiene una tensión arterial en consulta de 140/90, con una frecuencia cardíaca de 92, saturación de oxígeno 95%, pesa 80 kilos y tiene un índice de masa corporal de 34,6 kilos por metro cuadrado, y se registran edemas hasta tercio distal de ambos miembros inferiores con componente inflamatorio y dermatitis ocre. Tiene buena entrada de aire bilateral, sin ruidos agregados, tiene ruidos cardíacos irregulares con una frecuencia aproximada de 85 por minuto, ocultatoria, y un soplo sistólico eyectivo leve en foco aórtico. No tiene ingurgitación yugular, las carótidas no soplan, tiene buena percusión periférica, con buen relleno capilar, y los pulsos periféricos son simétricos y están presentes en todas las zonas palpatorias. El abdomen es blando, depresible, indoloro a la palpación, tanto superficial como profunda, y no tiene visceromegalias palpables ni soplos audibles. El tratamiento activo que refiere a la paciente, enalapril 20 miligramos por día en una sola toma, amlodipino 10 miligramos por día, también en una sola toma, metformina 1000 miligramos cada 12 horas, sitagliptina 50 miligramos por día, apixaban 5 miligramos cada 12 horas, simvastatina 20 miligramos al día, ácido acetilsalicílico 100 miligramos por día, omeprazol, levotiroxina 112 microgramos día y lorazepam. La primera pregunta eh, con respecto a este caso, ¿qué enfoque inicial le daríamos a este caso clínico? ¿Le daríamos un laboratorio completo con cociente albúmina creatinina y sedimento urinario con ecografía renal, un monitoreo ambulatorio de tensión arterial para evaluar la actividad de enfermedad renal? ¿O le haríamos un ecocardiograma preferente porque la paciente está desarrollando un síndrome cardiorrenal? ¿O reduzco la dosis del anticoagulante directo, apixaban, por su función renal y la derivo a cardiología? ¿O suspendo la metformina y derivo a endocrinología por diabetes con mal control metabólico y seguimiento de hipotiroidismo? ¿O no requiere controles por nefrología, ya que su función renal, si bien está deteriorada, está estable y no tiene microalbuminuria? Puede continuar su seguimiento por atención primaria.
La respuesta correcta es la primera. Le vamos a pedir un laboratorio completo que incluya orina, cociente albúmina creatinina, sedimento urinario, ecografía renal y un monitoreo ambulatorio de la tensión arterial. Esto en la charla de hipertensión arterial lo hemos visto, una recomendación 1C. En adultos con diagnóstico de hipertensión arterial deben realizarse pruebas de laboratorio, hemograma completo, electrolitos, creatinina, perfil lipídico, glucosa y hemoglobina glicosilada, perfil tiroideo, una orina con físico-químico y sedimento urinario, un cociente de albúmina creatinina y otros procedimientos diagnósticos también estarían indicados: un electrocardiograma, una ecografía abdominal y un monitoreo ambulatorio de la tensión arterial. La idea de todo esto es tener ante una paciente de estas características pluripatológica una evaluación inicial integral. Primero, si tiene enfermedad renal crónica, vamos a confirmar y estadificar esa enfermedad renal crónica. Con una sola determinación, que es el motivo de derivación, todavía no la podemos confirmar, si bien tuvimos la posibilidad de ver analíticas previas, con lo cual estimamos que su diagnóstico de enfermedad renal crónica es bastante plausible. Un control metabólico de la diabetes, no podemos hacer la vista gorda ante esto, una paciente diabética, también de muchos años de evolución. El control de la tensión arterial y lesión de órganos diana: cerebro, retinas, corazón, riñones y vasculatura periférica. Un síndrome metabólico para evaluar obesidad, dislipemia, probable esteatosis hepática e hiperuricemia, la medición de los factores de riesgo cardiovascular y, en cuanto a lo que es la enfermedad renal crónica propiamente dicha, evaluar la anemia, el metabolismo óseo mineral, el estado ácido base, el ionograma y la función tubular. Y por otro lado, también tenemos que evaluar desde el punto de vista farmacológico qué está pasando con esta paciente, qué tratamiento antihipertensivo está haciendo y cuál es su adherencia, qué tratamiento antidiabético oral o insulínico está haciendo, el tratamiento hipolipemiante, qué drogas nefrotóxicas, a qué drogas nefrotóxicas puede estar teniendo acceso la paciente y la adherencia terapéutica. Se le piden unas pruebas de laboratorio y vamos a remarcar algunas cosas. Tiene un perfil hematológico con 11,4 de hemoglobina y 1,9% de reticulocitos. Un metabolismo del hierro que nos marca fundamentalmente una saturación de transferrina de 18,7% y una ferritina de 24. El perfil renal, 65 urea, 1,81 de creatinina, una tasa de filtrado glomerular estimado de 29 mililitros minuto, y un ionograma con 144 de sodio, 5 de potasio, 108 de cloro. En el estado ácido base no parece tener ni una acidosis metabólica ni una alcalosis metabólica, los valores están bastante cercanos a lo normal. En el perfil metabólico, la glucosa en ayunas es alta, 238, y tiene una hemoglobina glicosilada de 8,8, así como así también un ácido úrico de 11,8. Las proteínas totales son normales, la albúmina está en 3,4 gramos por decilitro, ligeramente reducida. Las transaminasas están en el límite superior normal o algo aumentadas, con una gamma GT de 98, una CK de 246. En el perfil óseo mineral tenemos un calcio de 8,4 que se va a 8,9 corregido por albúmina, 5,1 de fósforo, 225 picogramos mililitro de PTH y una 25 vitamina D3 de 14,9 nanogramos por mililitro, que está disminuida. El perfil lipídico: 211 colesterol total, 42 de HDL, 165 LDL y 182 de triglicéridos. En la orina tenemos un cociente albúmina creatina de 328 miligramos gramos, un sedimento urinario con 5 hematíes por campo y 5 leucocitos por campo. Como vimos también en la conferencia de hipertensión arterial, se le calculó el score Prevent a 10 años y le dio 49,8%. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos en esta paciente? Primero, ¿qué categoría de enfermedad renal crónica tiene esta paciente? Tiene un 3B-A2, tiene un estadio 4A1, un estadio 4A3, un estadio 3B-A3 o un estadio 4A2.
La respuesta es, tiene un estadio 4 a 3. Y vamos a recordar, ahí tenemos en este óvalo en donde está parada la paciente, tiene un filtrado glomerular gravemente disminuido entre 15 y 29, entonces la tenemos en el estadio 4. Y en cuanto a la albuminuria, tiene más de 300 miligramos de albúmina en orina, con lo cual la tenemos en estadio 4 a 3. Entonces vamos a la siguiente evaluación. ¿Cómo evaluamos el perfil hematológico de esta paciente? ¿Esta paciente tiene anemia por pérdidas por tener reticulocitos altos? ¿Esta paciente requiere solo agentes estimulantes de la eritropoyesis por tener un metabolismo del hierro normal? ¿No tiene indicación de agentes estimulantes de eritropoyesis porque no hay dosaje de EPO endógena disponible? ¿Requiere rellenar los depósitos de hierro antes de iniciar agentes estimulantes de la eritropoyesis? ¿O no requiere tratamiento porque no tiene anemia? La respuesta es la D, requiere rellenar los depósitos de hierro antes de iniciar los agentes estimulantes de la eritropoyesis. Nosotros, no, nosotros, las guías, sobre todo en este caso las guías CADIGO, en mayores de 15 años con enfermedad renal crónica, apuntan a tener hemoglobinas menores a 12 en mujeres, menores a 13 en hombres, que son los umbrales para diagnóstico y evaluación. No deben utilizarse estos valores, este patrón, como umbral de tratamiento. La ferropenia la podemos diferenciar en una ferropenia absoluta, un déficit total de hierro. Hay una deficiencia sistémica. Nunca lo vamos a evaluar por la ferremia, sino lo vamos a evaluar por los depósitos determinados por la ferritina y por la capacidad que tiene la transferrina para ser saturada, la tasa de saturación de transferrina, para que la transferrina sea saturada con hierro. También podemos tener, es muy frecuente, una ferropenia relativa o déficit funcional de hierro. Aquí hay eritropoyesis con restricción de hierro y es propia de los pacientes con cierto grado de inflamación y consiste en la disponibilidad limitada de hierro para la eritropoyesis. ¿Por qué? Porque tenemos depósitos, es decir, tenemos ferritinas en niveles aceptables, pero tenemos una baja capacidad de transferrina a unirse al hierro libre. ¿Sí? Entonces tenemos ferritinas normales o altas con saturaciones de transferrinas bajas. ¿Qué nos dicen las guías con respecto al tratamiento y los parámetros? Bueno, un poco lo que venimos hablando. Ferritinas, en las CADIGO 2012 hablan de ferritinas menores a 500 y saturaciones menores a 30. Luego, las guías europeas hablan de ferritinas menores a 200 y saturación menor a 25%. Y las guías NICE de 2015, en la anemia por déficit de hierro, ferritina menor a 100 y saturación menor a 20. Ahí se empezó a introducir el concepto de utilizar el porcentaje de glóbulos rojos hipocrómicos mayor, que debe ser mayor al 6%, o de hemoglobina reticulocitaria, que debe ser mayor a 29 picogramos. Se hablaba de no medir solamente saturación de transferrina o ferritina. ¿Sí? Sabemos que la ferritina es un reactante de fase aguda y puede estar aumentada aún con los depósitos los depósitos corporales de hierro bajos. Y lo último que quería mostrar sobre esto, el estudio pivotal con más de 2.100 pacientes en diálisis, comparando un régimen proactivo con un régimen reactivo, en donde se demostró que una dosis más alta de hierro intravenoso redujo el riesgo de muerte, de hospitalización por insuficiencia cardíaca y de otros eventos cardiovasculares mayores. Siempre se tuvo el temor del aumento de la prevalencia de infecciones en pacientes que recibían una dosis más alta de hierro, pero el estudio pivotal no lo demostró. También demostró que manteniendo buenos niveles de metabolismo del hierro se podía reducir la dosis de eritropoyetina requerida y también disminuían los requerimientos transfusionales.
En los gráficos vamos a ver que el punto final primario de eficacia mejoró significativamente con una dosis proactiva de hierro, la mortalidad global también, y el punto final compuesto primario como eventos recurrentes también mejoró con una dosis proactiva. El otro concepto que me gustaría aportar ya para pacientes en diálisis o con una enfermedad renal crónica muy avanzada es el cálculo del índice de resistencia de eritropoyetina, que lo calculamos con como la dosis de eritropoyetina en unidades kilo por semana dividido la concentración de hemoglobina en gramos por decilitro. ¿Sí? Un ERI mayor a 25 o 30 unidades por semana es un signo de que hay resistencia a la eritropoyetina. No nos vamos a entrar en las causas que ya las hemos visto en la conferencia de la doctora Agüero acerca de anemia. Y un breve resumen de los agentes estimulantes de la eritropoyesis que ya hemos visto también en la misma conferencia, desde la eritropoyetina alfa y beta hasta las más actuales, darbepoetina y cera. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, pregunta 4. ¿Cómo evaluamos el perfil óseo-mineral de esta paciente? La PTH no está lo suficientemente elevada como para iniciar tratamiento con análogos de vitamina D. La corrección de 25-hidroxivitamina D por encima de 50 con calcifediol disminuye la PTH sin generar hipercalcemia. La medición correcta para evaluar el inicio del tratamiento con vitamina D es el dosaje de 1,25 dihidroxivitamina D. El calcifediol es la forma activa de vitamina D. O el colecalciferol solo se obtiene de fuentes exógenas, como la luz solar. La respuesta correcta es la B, y es el concepto. La corrección de 25 hidroxivitamina D por encima de 50 nanogramos por mililitro con calcifediol disminuye la PTH sin generar hipercalcemia. ¿Sí? En este gráfico vamos a empezar a ver cómo empieza todo, ¿sí? Cómo progresa la enfermedad mineral ósea en la enfermedad renal crónica a partir de los reguladores de la hormona paratiroidea, con una disminución del factor cloto y de la vitamina D activa y un aumento del FGF23. Eso hace que aumente la hormona paratiroidea, que hasta estadios avanzados no se va a manifestar con una hiperfosfatemia. Sí, si pedimos la PTH lo vamos a ver, pero el fósforo puede ser perfectamente normal. Recordemos que la interacción riñón, hueso, glándulas paratiroides, PTH a través de factor cloto, FGF23 y 1,25 dihidroxivitamina D son intermediarios y tridireccionales de este metabolismo. Hay roles fisiológicos de la PTH que están bien conocidos, como la resorción ósea y la formación de nuevo hueso, con el riñón como intermediario a través del metabolismo del calcio, del fósforo y de 1,25 vitamina D, con las glándulas paratiroides como órgano efector. Pero también hay nuevos roles, incluso algunos menos conocidos, que tienen que ver con la función cognitiva y el balance energético, la hipertrofia del ventrículo izquierdo con falla cardíaca, la calcificación valvular, la calcificación vascular e hipertensión arterial, la hematopoiesis, el desarrollo del sistema inmune y la participación en el metabolismo de hidrato de carbono, proteínas, lípidos y el metabolismo de drogas, que por más que no tengan eliminación renal, tienen metabolismo hepático. Entonces, es muy importante que empecemos a considerar, como se habló en la conferencia de la doctora Adriana Peñalba, del tratamiento del hiperparatiroidismo secundario ya en estadios precoces, en un estadio 3A de enfermedad renal crónica. Entonces, nosotros tenemos fuentes exógenas de vitamina D3, como el colecalciferol, y fuentes endógenas de vitamina D2, ergocalciferol, y también de colecalciferol, la vitamina D nutricional. Eso es vitamina D circulante,
que a través de la conversión por la 25 alfa hidroxilasa en hígado se transforma en 25 hidroxivitamina D, que es el calcifediol. Es la prohormona de la vitamina D. Esta prohormona se activa a través de la 1-alfa hidroxilasa y se transforma en 1,25 dihidroxivitamina D, que es el calcitriol, que es la forma activa de vitamina D. Para nosotros tratar a los pacientes tenemos vitamina D activa como el calcitriol o tenemos análogos de la vitamina D activa que los vamos a ver inmediatamente. Pero la vitamina D nativa, el calcifediol, tiene también una forma farmacéutica de liberación prolongada, que es la que vamos a tener que usar en estos estadios de enfermedad renal crónica. Con respecto a la pregunta, la respuesta A nos decía que la paciente no tenía hiperparatiroidismo, pero sí, la paciente tiene un hiperpara secundario, porque tiene una PTH aumentada, tenía 225 de PTH, tenía hiperfatemia y tenía una normocalcemia. Esto puede cursar con hipo o normocalcemia. Así que sí, ya tiene indicación de tratamiento. Es muy importante, volviendo a esa pregunta, que nosotros sepamos cuál es la medición correcta de vitamina D. Nosotros lo que tenemos que pedir es la prohormona de la vitamina D, la 25-hidroxivitamina D. Eso es lo que tenemos que pedir si necesitamos medirla. Es el calcifediol de liberación inmediata, forma nativa de la vitamina D. El calcitriol es su forma activa, ¿sí? Y no es determinante de los niveles plasmáticos reales. Entonces, repetimos el concepto, el calcifediol es la forma nativa y es lo que medimos en las determinaciones de laboratorio. El calcitriol es la forma activa. Y por último, como decía en la pregunta, el colecalciferol se obtenía solamente de la luz solar. No, tenemos fuentes nutricionales de colecalciferol. El calcifediol de liberación lenta nos normaliza los niveles de PTH y de 25-hidroxivitamina D. Este estudio, publicado hace 2 o 3 años, nos marca que niveles de vitamina D entre 40 y 60 nanogramos por mililitro nos permiten niveles controlados de PTH intacta plasmática, como podemos ver en esta columna, entre 110 y 120 picogramos mililitro, como así también nos permite niveles muy aceptables, alrededor de 45 picogramos mililitro de 1,25, o sea, de calcitriol. Por lo tanto, nuestro objetivo de 25-hidroxivitamina D tiene que ser en el quintilo 3, alrededor de 50 de media, 50, 51, en donde vamos a tener una mediana de PTH de alrededor de 115 en este trabajo muy interesante de Nephrology Dialysis and Transplantation del año 2022. Concepto, entonces, la corrección de 25-hidroxi por encima de 50 en pacientes con enfermedad renal crónica estadios 3 y 4 disminuye la PTH y los marcadores de turnover óseo sin generar hipercalcemia. El objetivo final es que logramos con la vitamina D nutricional, que logramos con la prohormona calcifediol, la nativa, que logramos con la vitamina D activa o los análogos del receptor, como calcitriol y paricalcitol, y cuál es el objetivo ideal. ¿Sí? El objetivo ideal es normalizar los niveles de 25-hidroxi, tener niveles normales de calcemia, cosa que con calcitriol y paricalcitrol se nos puede disparar, tener niveles normales de fosfatemia, que también la vitamina D activa y los análogos nos lo pueden disparar, y la reducción de PTH, que la vamos a ver más con vitamina D activa, calcitriol, o análogos, paricalcitol. ¿Sí?
con la prohormona, la vitamina D nativa, el calcifediol de liberación prolongada, vamos a ver una disminución, pero menor, y con la vitamina D nutricional podemos ver alguna disminución o no ver ningún cambio, ¿sí? La idea es que el factor de crecimiento fibroblástico 23 no se modifique, pero eso tanto con el calcifediol, prohormona, ¿sí? Hormona nativa, vitamina nativa, o con la vitamina D activa podemos tener un aumento del factor de crecimiento fibroblástico. Este sería un poco el resumen de qué es lo que estamos buscando con la vitamina D, con calcio, con fósforo, con PTH, cuándo tratar y con qué. Vamos a pasar a la siguiente pregunta sobre esta evaluación, ¿sí? Esta es la primera vez que vemos a la paciente y tenemos que pensar en todo esto. ¿Cómo evalúa el control metabólico de su diabetes mellitus? Debe reducir la dosis de metformina e iniciar ISGLT2. Debe suspender la metformina e iniciar IDPP4 y ARGLP1. Tiene indicación de inicio de insulina e ISGLT2. No debe cambiar el tratamiento ya que tiene buen control metabólico. O debe suspender metformina e iniciar ISGLT2. La respuesta correcta es tiene indicación de inicio de insulina e ISGLT2. ¿Por qué? Dado que esta paciente claramente tiene 29 minutos de filtrado, tiene ya una contraindicación absoluta de metformina, es el agente antidiabético oral más eficaz, y estaba aparte tratado con altas dosis. La glucemia en ayunas de esta señora era mayor a 180 miligramos por decilitro, así que lo más probable es que no responda a otros hipoglucemiantes como ISGLT2 solo o asociado a meglitinidas como la repaglinida, que es un antidiabético que podemos usar en insuficiencia renal, o un IDPP4, una gliptina, o un ARGLP1. Las sulfonilureas a esta altura de sus acontecimientos ya están contraindicadas con este filtro glomerular, está cerca del límite incluso para la indicación de ISGLT2 y de antagonista del receptor de mineralocorticoide, de manera que se debe iniciar este tratamiento con ISGLT2 más temprano que tarde. Si no vamos a lograr controlar la glucosa y no vamos a lograr los objetivos de glicosilada, esta señora va a tener prontamente indicación de insulina. En cuanto al punto A, ¿debe reducir la dosis de metformina? No, debe suspender la metformina porque ya tiene menos de 40 mililitros de filtrado, algunos señalan 35, otros se arriesgan hasta 30. En cuanto a suspender metformina, iniciar IDPP4 y ARGLP1, sí debe suspender metformina, pero no puede iniciar IDPP4 y ARGLP1 al mismo tiempo, porque la enzima dipeptidilpeptidasa degrada incretinas, o sea, son incretinomiméticas, ¿sí? Tanto el péptido similar al glucagón, en los GLP1, como el polipéptido insulinotrópico, el GIP. Los IDPP4 y los ARGLP1 tienen el mismo mecanismo de acción como incretinomiméticos, con lo cual se van a superponer y no deben indicarse juntos. En cuanto a la respuesta D, no debe cambiar el tratamiento, ¿tiene buen control metabólico? No, claramente no tiene buen control metabólico, con su glucemia en ayunas mayor a 180, con su glicosilada mayor a 7,5%, en realidad es 7%, pero si vamos a individualizar a esta mujer, quizás podríamos flexibilizarla un poco cuando la tengamos mejor controlada. Y la respuesta es sí, debe suspender metformina, pero iniciar ISGLT2 solo muy probablemente no logre controlar eh, esta diabetes de tantos años con probable compromiso retinopático y macro y microvascular. Acá tenemos todo el grupo de antidiabéticos orales, incluyendo la metformina, que es claramente la droga de elección para iniciar un tratamiento de diabetes tipo 2 o de glucosa alterada en ayunas o de tolerancia anormal a la glucosa. Cuando debemos reducir dosis o suspender tratamientos,
tanto para la metformina, las sulfonilureas. Fíjense que, salvo la glipicida, el resto de las sulfonilureas, ya con menos de 30 mililitros de filtrado, no las usamos. Sí, así las meticlinidas, como la repaglinida, ¿sí? Pero que cuando el filtrado va bajando hay que ser muy precavido con las dosis que usamos. ¿Sí? La dosis máxima es 2 miligramos cada 8 horas. Hay que empezar muy despacio. La pioglitazona se puede usar hasta un filtrado, inclusive hasta 15. El problema de la pioglitazona es la retención hidrosalina, edemas, insuficiencia cardíaca, hipertensión, con lo cual está bastante en desuso, al igual que los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Los inhibidores de la dipeptidasa 4, todos se pueden usar, pero a partir de 50 mililitros minuto hay que empezar a bajar dosis, salvo la linagliptina, que tiene una dosis fija sin importar la función real por su metabolismo hepático. Los ISGLT2, dapaglifosina, EMPA, canaglifosina, ertuglifosina, a partir de 25 mililitros minuto no se recomiendan. Algunos se estiran, sobre todo en la dapaglifosina, hasta 20. Sí es cierto que el paciente que inició anteriormente ISGLT2 y deterioró la tasa de filtrado glomerular no debe discontinuarlo, puede continuar con el tratamiento. Y también algunos datos sobre agonistas GLP-1 o los GIP, como tirzepatide, los cuales podemos iniciar, obviamente. Cuando el filtrado está en 15 o menos ya no se recomiendan, algunos ya con filtrado de 30 no se recomiendan. Con el tirzepatide todavía no tenemos experiencia, grandes trabajos, ensayos clínicos randomizados con tirzepatide en pacientes con menos de 30 de filtrado, y los diferentes tipos de insulina, que ya es un tema que se nos escaparía un poco del objetivo de esta presentación. Vamos a pasar a la pregunta 6. ¿Cómo evaluamos el perfil lipídico de esta paciente? ¿Tiene un perfil lipídico bien controlado? No debe cambiar el tratamiento actual por no tener un colesterol total mayor a 250 miligramos por ciento. Tiene indicación de fibratos por tener hipertrigliceridemia. Se debe asociar ezetimibe 10 miligramos por día a altas dosis de atorvastatina, estamos hablando de 80 miligramos por día. O podría tener indicación de IPCCK9, el inclisiran, por hipercolesterolemia no familiar con una LDL excesivamente elevada. La respuesta correcta es esta última. Es la E. Podría tener indicación de inclisiran por hipercolesterolemia familiar con LDL excesivamente elevada. La reducción del colesterol LDL produce una disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica y de eventos cardiovasculares adversos. Acá tenemos un breve gráfico para ver dónde actúan cada uno de los hipolipemiantes que tenemos disponibles en estos momentos en el mercado. Las estatinas a nivel de la 3-metilglutaril-coarreductasa, interrumpiendo por la mitad el metabolismo del colesterol. El ezetimibe, interrumpiendo la absorción intestinal del colesterol, y el ácido empedoico, actuando sobre la adenosintrifosfato citratoliasa, para que el citrato no sea procesado por la acetilcoenzima A, al inicio de la síntesis hepática de colesterol. Pero fíjense que los inhibidores de la PCSK9 actúan a nivel de las VLDL, de la LDL de bajo peso molecular, para impedir que ésta pase a colesterol. Y termina siendo una herramienta bastante novedosa para el tratamiento. El inclisiran es una ARN de pequeño, de doble cadena, que inhibe la transcripción de la PCSK9 en los hepatocitos, lo cual
conduce a una reducción marcada de VLDL y de LDL colesterol. A diferencia de otras terapias, perdón, hipolipemiantes, como las estatinas, el ezetimibe, los anticuerpos monoclonales como evolocumab, el ácido bempedoico, se propone acá un régimen de dosificación bastante infrecuente, que es semestral, con un efecto muy prolongado que representa una ventaja para la falta de adherencia al tratamiento. Eh, Decía la pregunta en la respuesta A que la paciente tenía un perfil lipídico bien controlado. No, no tiene buen control lipídico, tiene colesterol total aumentado, tiene una LDL muy aumentada y los triglicéridos también. Pero hablemos de la LDL, fijémonos en este trabajo de arteriosclerosis del año 2021, pacientes con alto riesgo vascular, el objetivo de LDL colesterol es menor a 70, ¿sí? Un riesgo cardiovascular moderado, el objetivo es menor a 100, y con riesgo cardiovascular bajo, el objetivo es menor a 116. En los últimos años, saben ustedes, los objetivos de LDL son los que se han hecho cada vez más exigentes. Si nosotros tenemos un tratamiento hipolipemiante previo, lo que se propone son dosis máximas toleradas de estatinas más ezetimibe, con el objeto de llegar a menos de 70. Si el paciente tiene igual con ese tratamiento más de 70 o más de 100, ya se indica añadir ácido bempedoico o añadir los inhibidores de PCSK9. De nuevo, en los pacientes con riesgo cardiovascular moderado, dosis máximas toleradas, estatinas y ezetimibe, y si la LDL es mayor a 100, añadir ácido bempedoico, y lo mismo para los que tienen riesgo cardiovascular bajo. Acá vemos la reducción de la media de LDL colesterol con diferentes tratamientos hipolipemiantes solos o asociados, y fíjense que desde ezetimibe solo, ácido bempedoico solo, una estatina de moderada intensidad como simvastatina o atorvastatina a bajas dosis, vamos a una reducción entre el 20 al 30% que más que se duplica cuando empezamos a usar asociaciones o inhibidores de PCSK9 o estatinas de moderada o alta intensidad asociadas a ezetimibe o ácido bempedoico. En esta última lo que vemos es la reducción porcentual de LDL colesterol, colesterol total, LDL colesterol en la gráfica A, colesterol total en la gráfica B y triglicéridos en la gráfica C a partir de la utilización de inhibidores de PCSK9 en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y luego el seguimiento a 24 meses en donde ya en los gráficos inferiores D, E y F no vemos el porcentual de reducción, sino que vemos los valores absolutos. Fíjense en LDL colesterol de un inicio de 146 de mediana a 50, colesterol total de 229 a 137 y triglicéridos ya sin cambios significativos con una P de 0,72. Vamos a volver un poco al anterior, porque en cuanto a la respuesta, el tratamiento de la paciente era simvastatina 20. O sea, una estatina de baja intensidad, no estaba controlando ninguno de los parámetros, no estaba asociada al ezetimibe, eh, y tenía hipertrigliceridemia, y aparte la paciente presenta mialgias, artralgias, una probable entesopatía, hay que investigar un poco más por ese lado, que pueden deberse a estatinas, y aparte las enzimas hepáticas estaban un poco en el límite. Esto desconocemos si es por esteatosis hepática o puede ser un efecto adverso a las estatinas. Otra respuesta decía que tenía indicación de fibratos. Sí, tiene indicación de fibratos por hipertrigliceridemia, es la droga de elección, pero no con esta función renal. Y los fibratos, por debajo de 40 mililitros minuto, es una de las causas más frecuentes de reagudización grave de una enfermedad renal crónica, así que hay que utilizarlo con mucha precaución.
La última respuesta sí se podría asociar ezetimibe a la estatina, pero hay altas chances que la paciente esté desarrollando una miopatía por estatinas, como ya lo mencionamos antes. Ahora sí vamos a pasar a la anteúltima pregunta. ¿Qué información nos proporciona la orina de esta paciente? ¿Tiene micromaturia y se debe descartar un síndrome nefrítico? El cociente de albúmina creatinina es mayor a 300, aún en tratamiento con IECA, por lo que se debe considerar inicio del tratamiento con ISGLT2 y eventualmente antagonistas del receptor mineralocorticoide. El cociente de albúmina creatinina no es un índice útil para evaluar microalbuminuria. El cociente de albúmina creatinina es mayor a 300 miligramos gramos, criterio diagnóstico de proteinuria en rango nefrótico. Última, el sedimento es anodino por tener enfermedad renal crónica, no otorga ninguna información valiosa de actividad de enfermedad renal. Claramente, la respuesta correcta es la B. El cociente de albúmina creatinina es mayor a 300 miligramos gramos, aún en tratamiento con IECA, por lo que se debe considerar inicio de tratamiento con ISGLT2 y eventualmente antagonistas del receptor mineralocorticoide. En cuanto a la respuesta A, ¿tiene micromaturia? ¿Debe descartarse? No, no tiene micromaturia. Lo normal es hasta 5 por campo. Y antes de decir que tiene micromaturia, tenemos que volver a repetir. En el caso de que pueda haber un sangrado ginecológico, tiene que ser con tampón vaginal. Hay que tomar precauciones. No podemos hablar aquí de micromaturia, mucho menos de síndrome nefrótico. En cuanto a la respuesta C, el cociente de albúmina creatina no es un índice útil para evaluar microalbuminuria. No, es el parámetro más eficaz y de utilización masiva para el diagnóstico y seguimiento de la albuminuria. No debe solicitarse microalbuminuria aislada, que es con lo que recibimos nosotros a esta paciente. Esos 10 miligramos litros nos pueden parecer mucho, pero no nos significan nada. Nos significa que tenemos que pedir el cociente albúmina creatinina. Entonces, no debe solicitarse microalbuminuria aislada y no debe solicitarse el cociente de proteínas creatinina, que si bien sí es útil, no proporciona una diferenciación en el caso de proteinurias mayores a 1000 miligramos cada 24 horas. Porque si esta paciente tiene un mieloma múltiple, por ejemplo, o algún tipo de plasmocitoma, vamos a tener un cociente proteína creatinina aumentado, pero vamos a tener un cociente de albúmina creatinina cercano a lo normal. Y por otro lado, vamos a la pregunta del cociente de albúmina creatinina, ¿es mayor a 300? Criterio diagnóstico de proteinuria en rango nefrótico, no. El criterio de diagnóstico de proteinuria en rango nefrótico es una proteinuria mayor a 3000 miligramos o 3500 miligramos en 24 horas. No podemos diagnosticar proteinuria en rango nefrótico con un cociente en orina aislada. Y no podemos extrapolar en general el cociente a una proteinuria de 24 horas. Si en el seguimiento luego podemos compararlos, puede ser que nos podamos manejar con la equivalencia en ese paciente individual. El sedimento urinario, la respuesta E, es anodino. El sedimento urinario siempre proporciona información valiosa sobre la enfermedad renal crónica, aún siendo anodino. Es de mucha utilidad para el seguimiento de tratamientos y para evaluar disfunciones tubulares específicas. La información que obtenemos de la orina, que muchas veces no solicitamos, ¿sí? La categorización de la enfermedad renal crónica, como ya lo vimos, que se basa en el filtrado, pero también en la microalbuminuria. Si bien el tratamiento con el april, en este caso, está activo, puede no ser suficiente como antiproteinúrico en una paciente con diabetes de larga data. Entonces, sí tiene indicación de ISGLT2 a la brevedad antes de que la tasa de filtrado sea menor a 25 mililitros minuto y no podamos dárselo. Luego, si no se obtuviese respuesta antiproteinúrica, perdón, sí podríamos iniciar antagonistas del receptor mineralocorticoide como la finerenona. Aparte, a la paciente le pedimos un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que nos informó que tiene un 85% de mediciones exitosas, lo cual es bueno porque con menos del 72% ya es un estudio inválido. El promedio peso general de sus tensiones fue de 148/80
87, con un diurno de 153,92, un nocturno de 142,85, un morning surge de más 18. El morning surge, recuerden la exageración de la elevación de la tensión arterial en el periodo matutino, en el despertar, una presión del pulso promedio de 60 milímetros de mercurio, una tensión arterial media de 103, diurna 107, nocturna 100, cargas de hipertensión sistólica 93%, diurnas 95, nocturnas 82, y cargas de hipertensión diastólica 88%, diurnas 78, nocturnas 100. Y el patrón es un patrón no diper. Y la pregunta 8 nos pregunta, según el informe de MAPA, ¿cuál considera la conducta a seguir con esta paciente? Tiene hipertensión grado 1, fraccionaría la dosis en abril a 20 miligramos cada 12, ella estaba recibiendo 20 por día, y continuaría con amlodipino. La respuesta B, el patrón no diper marca ausencia de riesgo de enfermedad cardiovascular. La C tiene hipertensión grado 2, reemplazaría enalapril por un ARA2 de una sola toma y aumentaría la dosis de amlodipino. La D también dice que tiene hipertensión grado 2, reemplazaría enalapril por un ARA2 asociado a diurético de asa y rotaría el bloqueante cálcico para evaluar edemas. Y la última tiene hipertensión grado 1, reemplaza enalapril por un ARA2 asociado a diuréticos tiacídicos y rotaría el bloqueante cálcico para evaluar edemas. La respuesta correcta es la D. Tiene hipertensión grado 2, reemplazaría en abril por un ARA2 asociado a diurético de asa y rotaría el bloqueante cálcico para evaluar edemas. Tiene hipertensión grado 2, ¿sí? Claramente lo vimos en la conferencia de hipertensión, en la nueva clasificación. La mayor parte de sus registros son hipertensión grado 2 y recuerden que tenemos tensión normal, tensión arterial elevada, y luego tenemos hipertensión estadio 1 hasta 139, 89, e hipertensión grado 2 mayor a 140 o mayor a 90. Entonces, esta señora tiene hipertensión grado 2. Probablemente subtratada con IECA de larga data. Es de buena práctica en este caso el reemplazo por ARA2 asociado a diuréticos. Recordemos también cuando hablamos de hipertensión que gran parte de los IECA tiene una vida media corta y se aconseja su uso, su intervalo de interdosis cada 12 horas. Por tener una tasa de filtrado menor a 30 se desaconseja el uso de tiazidas, también lo hemos visto, por no tener sitio de acción disponible, prefiriendo en este caso los diuréticos de asa. Vamos a hacer la salvedad con la clortalidona. Estudios recientes hablan de que es muy útil en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4, incluso con filtrados menores a 20, como antihipertensivo y para control de la progresión de la enfermedad renal crónica. Se puede intentar rotar el bloqueante cálcico para evaluar edemas, dependiente del mismo, o posibilidad de aumentar su dosis si los edemas no son por bloqueantes cálcicos. En cualquier caso, los diuréticos de asa serán de utilidad con vigilancia de una posible hiponatremia. Ante estos resultados, se tomaron las siguientes decisiones. Se suspendió la metformina y se inició dapaglifosina 10 miligramos por día. Se suspendió en abril de acida y se inició telmisartán 40 miligramos por día, asociado a torasemida 5 miligramos por día. Se rotó amlodipino a barnidipino 10 miligramos por día, se reduce la dosis de sitagliptina a 25 miligramos por día, con un eventual reemplazo por ARGLP1 e inicio de insulina según la evolución. Se redujo la dosis de apixabana a 2,5 miligramos cada 12 horas, pues la señora ya tenía menos de 30 mililitros de filtrado. Se indica el inicio de sulfato ferroso de 125 miligramos por día por 3 meses, porque la señora tenía una ferropenia absoluta y las sales ferrosas tienen mejor absorción que las sales férricas, para luego evaluar la necesidad de hierro intravenoso o la posibilidad de inicio de agentes estimulantes, la eritropoyesis, en el caso de que los depósitos de hierro estén bien replesionados. Se inicia calcifediol, vitamina D nativa, 266 microgramos cada 15 días, y se inicia sevelamer, 1600 miligramos por día, porque la señora ya tiene hiperfatemia, tiene 5 de fósforo, entonces ya
es momento de iniciarlo. Se inicia ácido bempedoico de cetimib 180-10, la asociación, y se inicia lopurinol 100 miligramos por día en un tema muy discutible, que no lo hemos tocado en la conferencia, del tratamiento de las hiperuricemias asintomáticas. Claramente, nosotros vamos a tratar hiperuricemias asintomáticas, pero hay muchos trabajos que tienen evidencia significativa, muy potente, sobre mantener niveles séricos de ácido úrico mayores a 10 en pacientes con enfermedad renal crónica que empeoran la función renal más rápidamente en el tiempo al no ser tratados. En este caso, se tomó la decisión de comenzar con el lopurinol 100 miligramos por día. Y aquí sí hay algunas notas, perdón, que me gustaría que, que compartamos al margen para la próxima evaluación. Perdón. Considerar el inicio de clortalidona, como lo mencionamos recientemente. Considerar el inicio de antagonistas de mineralocorticoides, como la finerenona. Ya la tenemos tratada con ARA2, como antiproteinúrico, antihipertensivo. La tenemos tratada con ISGLT2 como antidiabético y antiproteinúrico. Y si no logramos controlar, es una paciente diabética, tendría indicación de finerenona. La recomendación es iniciar dosis bajas, 10 miligramos por día, y controlar en 30 a 45 días los niveles de potasio en sangre. Considerar el inicio de ARGLP1, que es una señora con un índice de masa corporal mayor a 34, tiene una obesidad grado 1, hay que tratarla. Considerar el inicio de insulina, otro tema, pero siempre nosotros tenemos que considerar, eventualmente se referirá a endocrinología y ver cuál es el mejor tipo de insulina para esa paciente, cómo se van a hacer los controles, cuál va a ser la dosis inicial en unidades kilo de peso día, en qué momento del día, cuál es su hábito alimentario, etcétera. Considerar, si es necesario, el inicio de hierro intravenoso y agentes estimulantes de la eritropoyesis, y según el andar del tratamiento del hiperpara secundario, considerar los antagonistas del receptor de vitamina D. A los 4 meses la volvimos a ver a la paciente, que refiere mejoría subjetiva de su estado general, aunque presenta edemas persistentes. El monitoreo domiciliario de tensión arterial muestra registros en su mayoría menores a 130-80, con valores hasta 150-90 por la mañana. El perfil hematológico empeoró la hemoglobina, 10,5, mejoró un poco la ferremia, tiene una saturación de casi 20%, una ferritina que sigue siendo baja, tiene 80 urea, 2 de creatinina, 25 mililitros de filtrado, un ionograma que no dice mucho, 145, 5,2 de potasio. El perfil metabólico sigue igual, 187 de glucosa, está un poquito más baja, 8,4 de hemoglobina glicosilada, tenía 8,8, el ácido úrico bajó, pero sigue ahí en el límite, 6,2 de proteínas totales, 3,2 de albúmina, las enzimas hepáticas están parecidas, tiene 9 de calcio, el fósforo bajó un poco, 4,6, lo mismo el APTH, 177, y mejoró bastante los niveles de 25 hidroxi y vitamina D3. El perfil lipídico está un poco mejor, a expensas de haber mejorado ostensiblemente LDL colesterol, también bajaron los triglicéridos, y sin embargo, fíjense, la orina tiene un cociente de albumina creatina bastante mayor, teníamos alrededor de 325, lo tenemos en 567, el sedimento urinario sigue siendo el mismo, y el cálculo de score prevent nos da casi 52% a 10 años. Entonces, como conclusiones, y considerando un poco las notas al margen que vimos recientemente, en la consulta real no todo resulta como protocolizan las guías internacionales. Rara vez estas guías toman real dimensión de las poblaciones carenciadas y de los hábitos que tienen estas poblaciones. Podemos tener claros nuestros conocimientos, pero es clave que podamos individualizar las necesidades de nuestros pacientes de manera holística. No es de buena práctica que nos encasillemos en lo que
no nos atiene a nuestra especialidad, soslayando otras cuestiones clínicas relevantes, como en el caso de nuestra paciente, por ejemplo, sería el control metabólico de su diabetes, cómo sería el manejo de su perfil lipídico, etcétera. Confiemos en nuestros conocimientos, en nuestra capacidad de aprendizaje y por eso tengamos nuestras notas al margen, como las que pusimos en el slide anterior. Utilicemos esos apuntes al margen, programando futuras conductas. No pensemos al paciente hoy, pensémoslo a largo plazo. Muchas gracias por haber participado y por su atención. Nos vemos la próxima.